a los químicos farmacéuticos que sean prescriptores. Bien, la doctora Patricia Lisset Núñez Becerra es químico farmacéutico, formó parte del Consejo Directivo en el año 2014-2015 como secretaria del Exterior, tiene un diplomado en farmacología y farmacia clínica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experiencia en docencia en diversas instituciones de estudios superiores, fue ponente en el uso, con el tema uso adecuado de antimicrobianos por el Hospital Regional de Cajamarca en el año 2013, y también la doctora es una abogada, recibió una distinción por haber participado en la tercera competencia internacional de arbitraje de inversiones en Washington, Estados Unidos, reconocimiento por parte de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por haber representado a la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la tercera competencia internacional de arbitraje de inversiones, la que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos. También participación en calidad de ponente en el primer y segundo curso de argumentación jurídica organizado por el ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. Voy a invitar a todo el gremio farmacéutico, al igual que las anteriores conferencias, que estén muy atentos a esta última conferencia, puesto que también puede significar ampliar nuestras competencias o nuestras facultades, no solo en el acto de dispensación, sino también intervenir, y eso es lo que vamos a escuchar hoy día, también intervenir en el acto de prescripción. Bien, sin más preámbulos, damos la bienvenida a la doctora Patricia Lisset Núñez Becerra. Adelante, doctora. Señor, buenas noches. La doctora nos acompaña en esta noche día presencial. Un antibiótico de 3 tonos. Pero es... Ah. Ya. ¿Uno? Como estaba de también. Sí, por eso. Sí, eso. Por favor, se le recomienda apagar sus audios. En primer lugar, estimados colegas, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Quien les habla, Patricia Lisset Núñez Becerra, voy a ir con referencia al doctor Carlos Gutiérrez, y aquí es necesario dar mayores vueltas acerca de mi carrera profesional. Estoy aquí, en primer lugar, agradecida con Dios por haberme permitido realizar este trabajo de investigación en pro de nuestra profesión. Es un trabajo que se ha realizado en 3 años aproximadamente, y la pandemia jugó un papel muy a favor para que hoy por hoy sea un trabajo terminado y que pueda ser una realidad para nosotros como colegiados, como miembros de esta distinguida orden. Voy a explicar jurídicamente que el químico farmacéutico debe ingresar al campo de los prescriptores. Por favor. Siempre tenemos que abordar las siguientes premisas. ¿Quiénes somos? ¿Qué lugar estamos ocupando hoy en la sociedad? ¿Cómo me veo de aquí a 10 años? ¿Cómo veo la profesión de químico farmacéutico de aquí a 10 años? Quizás nos llegaremos a extinguir. ¿Qué nos está pasando? Eso es lo que siempre surge en mi cabeza cada vez que me pongo a pensar y veo que diversos profesionales
quieren ingresar en nuestro campo de acción, en nuestra labor, y nosotros como químicos farmacéuticos seguimos en el completo estado de a lo largo del tiempo nos han ido restringiendo nuestros derechos, a pesar de que nuestros conocimientos nos avalan, y que hoy en día lamentablemente solamente estamos restringidos al área farmacéutica, y la población ya no nos reconoce como ese ente principal, ese ente fundamental de la formulación de los medicamentos. Ese profesional capaz de saber las cualidades de un producto farmacéutico, que las conoce, las sabe, las domina. Eso nos lleva a la reflexión, a los nuevos colegas incluso, para ver qué es lo que queremos de nuestra profesión y qué estamos haciendo para ser representativos en una sociedad tan activa como es. Siguiente, por favor. Quiero empezar a desarrollar este hermoso tema y controversial a la vez. Pintana, ¿no? A nuestro código de ética de nuestro colegio. En su artículo 32, donde consagra que el químico farmacéutico tiene la obligación de defender y de proteger su actividad profesional en todos los campos de su desempeño. Y eso es justamente lo que yo estoy haciendo en este momento. Defendiendo nuestra actividad profesional, defendiendo un derecho que considero que nos asiste a todos los que somos profesionales químicos farmacéuticos, y por ende tenemos que reclamarle al Estado nuestros derechos. El artículo 53 consagra que nosotros tenemos que velar por el bienestar del paciente. El paciente es el ente principal de nuestra profesión. Es el agente que se va a ver beneficiado de nuestros conocimientos, pero también el paciente se encuentra vulnerado, porque al no permitirnos vivir, ese paciente se ve envuelto en la automedicación, una práctica irresponsable que muchas veces por falta de conocimiento y otras veces por comodidad que nuestra ciudadanía está optando y adoptado, y que se ha hecho el día a día, y que lamentablemente a propuesta de comprar las máquinas sigue siendo que hacer de nuestra población. Otro más, Porque ¿no? yo necesito dos máquinas, mi esposa necesita dos máquinas. Por favor, se le comunica. Sugiero que apaguen sus audios, se esté escuchando. No, al menos que sepan. Por favor, se le comunica a Tania, Marlene y JC, por favor, apagar sus micros. Pero antes era Acuchet, es Oncuchet. Mi micro se sale. En el tema en cuestión, hay una controversia que se ha planteado jurídicamente y que, claro está, no está justificada. No hay un razonamiento lógico por parte del legislador cuando consagró estas notas en el artículo 26 de nuestra Constitución, de la ley 2684-2, la Ley General de Salud. La controversia es que hay una prohibición para el químico farmacéutico. Si bien es cierto, explícitamente no está escrito en el documento que nosotros como químicos farmacéuticos no podemos prescribir, pero sin embargo se puede interpretar porque dice que solamente los médicos obstetrices y cirujanos dentistas pueden ingresar al campo de la prescripción, lo que significaría que el resto de profesionales de la salud no lo puede hacer. Por ende, el químico farmacéutico tampoco, porque no formamos parte de ese reducido grupo de prescriptores. La relevancia científica y social de esta investigación que llevé a cabo radica en que es necesario abordar esta problemática latente, porque el colapso del sistema de salud es inminente. Lamentablemente, a raíz de la pandemia del COVID-19 se ha visto cómo es que nuestro sistema de salud ha colapsado, y la mayor parte de pacientes crónicos que acudían a un hospital para poder ser atendidos por las afecciones crónicas, como su mismo nombre lo dice,
arrastraban a lo largo del tiempo, no pudieron ir a un centro hospitalario, teniendo que quedarse en casa. No se pudo actualizar sus recetas y muchos de estos pacientes fallecieron. ¿Por qué? Porque el sistema de salud colapsó, no había otros lugares donde ellos puedan atenderse, no había un profesional adicional que pueda atenderlos, porque la mayor parte de médicos cerraron sus puertas a los pacientes por temor a esta pandemia. Entonces se vio y fue inminente el colapso de un sistema tradicional que lamentablemente se está yendo de picada. Los resultados de esta investigación podrán servir para mejorar. ¿Mejorar qué? El tema, el sistema de salud. Y también puede servir como especie doctrinaria para otras nuevas investigaciones. Cabe resaltar que es importante decirlo, que esta investigación es única en el mundo. No existe otra investigación de este género y por eso tenemos la felicidad de decir que Cajamarca investigó, Cajamarca lo hizo, Cajamarca lo va a plantear y si Dios permite, Cajamarca lo va a hacer. Siguiente, por favor. El tema principal o los dos puntos que yo abordé en este trabajo van evocados hacia la automedicación del paciente y al tema del derecho a prescribir, de nuestro derecho al trabajo, porque eso es parte de nuestro derecho al trabajo. Entonces, las dos razones jurídicas que le estoy explicando al legislador es que debemos de prescribir en honor de dos derechos fundamentales. El derecho a la salud, que repercute directamente en el derecho a la vida, así como también en el derecho al trabajo del químico farmacéutico. Hay una tesis de Rosa Guapaya del año 2017, donde refleja los resultados respecto a la automedicación, donde se ve que la prevalencia de los grupos etarios de 17 a 39 años de edad va en el 62.7%. Es decir, esta gran cantidad de pacientes se automedican. Ahí vemos los pacientes de nivel secundario, las personas que tienen seguro médico, y así se van viendo los porcentajes altos. Y no solamente en esta tesis. Yo sé que muchos colegas de acá de Cajamarca han realizado tesis sobre la automedicación y pueden avalar los resultados, porque los resultados a nivel de todo el Perú y a nivel de América Latina son muy similares. Entonces siempre se refleja el tema de que la automedicación está presente en nuestra realidad y lamentablemente no podemos hacer nada para frenarlo porque la legislación misma nos está atando de pies y manos. Siguiente, por favor. Por otro lado, también hay una tesis presentada por Chávez del año 2017, cuyos resultados reflejan una cruda realidad. Que las personas no van al médico y prefieren automedicarse por dos motivos: el tiempo y la falta de recursos económicos. Y es verdad, el tiempo hoy en día para todos es corto y los recursos económicos aún más. Estamos atravesando un problema de inflación que está tan grande que una consulta de un médico de lo que costaba 50 soles hoy en día supera los 70 soles y seguirá superando así sucesivamente si seguimos en esta situación. Entonces, si nos ponemos a pensar, el gran grueso de la población, el sector poblacional que no tiene dinero para poder acceder a una consulta médica, ¿cómo va a poder irse a atenderse por un médico? A otra cosa. Asimismo, el artículo 33 de la ley 2684-2 dice que el químico farmacéutico es responsable únicamente de la dispensación, la información al paciente, etcétera, etcétera.
Nuestra misma reglamentación nos sigue atando de pies y manos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos surgir? ¿Cuál es el quehacer de nosotros hoy en día? Siguiente, por favor. La justificación del trabajo de investigación que yo realicé se trata que como químicos farmacéuticos estamos capacitados para desempeñarnos en diversas áreas, porque conocemos del medicamento, del alimento y del tóxico. Deberíamos, se supone que con esos conocimientos resolver los problemas de la población. ¿Por qué? Porque hay diversos problemas de la población que no son demasiado severos y que nosotros podríamos resolverlo, como ya lo he dicho, fácilmente desde una oficina farmacéutica. Ahora, lo que queremos proponerle al legislador es que en base a nuestros conocimientos se nos permita prescribir medicamentos para poder solucionar el problema de salud de este grupo poblacional. Y al final de esta presentación yo les voy a explicar que no necesariamente vamos a adentrarnos en todo el área de la prescripción propiamente dicha. Solamente estoy pidiendo en este trabajo que se nos ingrese en el área de la prescripción para aquellos medicamentos que son de uso comunitario. Tengo una lista corta de medicamentos, solamente 25 medicamentos que podríamos manejar fácilmente por el tema de la seguridad y la eficacia. Entonces, lógicamente, hay que razonar nuestra justificación y explicarle al legislador, porque el legislador cuando redactó el artículo 26 de la Ley General de Salud, no dio un razonamiento lógico del por qué el resto de profesionales no podrían adentrarse en el área de la prescripción. Lo que deja liberalidad de que nosotros como Colegio Químico Farmacéutico podamos explicar, podamos pararnos en pie y decir que nosotros debemos de ingresar a este área. Debe quedar en claro que en aras de velar por la salud de la población se hace imprescindible hacer una selección de farmacéuticos. Es verdad, se han dado casos, no necesariamente aislados, como Canadá, Reino Unido, Brasil, que el químico farmacéutico ya está realizando la prescripción. En esos casos, los químicos farmacéuticos prescriptores son químicos farmacéuticos que han vuelto a aulas, se han preparado y mediante un examen de capacidad han demostrado que pueden ingresar en el tema de la prescripción sin ningún inconveniente. Entonces, es importante tomar en cuenta esta legislación extranjera para poder traerla a nuestro país y que sirva como precedente para que en base a ello nuestros legisladores puedan tomar cartas en el asunto y en aras de velar por la salud de la población se nos permita prescribir medicamentos. El sistema de salud ha colapsado, como se dijo, debido a la pandemia COVID-19. Y muchas veces se ha vulnerado el derecho de la vida de un sinnúmero de pacientes, ya que se priorizaron única y exclusivamente pacientes COVID. Y el resto de pacientes quedaron al desamparo total porque no podían ir a un centro hospitalario por miedo al contagio y tuvieron que fallecer sin ninguna oportunidad que se les pudo haber dado. Es más, se dio un estado de emergencia donde se restringieron un montón de derechos para salvaguardar el derecho principal, que es el derecho a la vida. ¿Y cuál fue? Y es más, se permitió solamente algunos establecimientos abrir porque se consideró de vital importancia. Y uno de ellos fueron las farmacias, las boticas. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que nosotros somos imprescindibles para la población y que por ende nosotros tenemos que jugar un rol fundamental en el proceso de su recuperación de salud. Los objetivos que se trataron en esta problemática fueron que se tenían que identificar las razones jurídicas para que se autorice al químico farmacéutico a prescribir medicamentos en el tratamiento de enfermedades comunitarias de primer nivel. Entre los objetivos específicos, identificar derechos fundamentales que se están vulnerando con este artículo en específico, analizar la legislación comparada, es decir, aquellas legislaciones internacionales que han acogido en su seno el derecho del químico farmacéutico a la prescripción,
reconocer las competencias del químico farmacéutico como un profesional preparado para ingresar en el tema de la prescripción de medicamentos. Identificar cuáles son esas enfermedades comunitarias en las que nosotros como químicos farmacéuticos podemos poner cartas en el asunto y podemos tratarlo. Y asimismo, plantear una propuesta de modificatoria del artículo 26 de la ley 26842, Ley General de Salud, donde se está proponiendo que el químico farmacéutico ingrese como un prescriptor de medicamentos más. La formulación de la hipótesis, las razones jurídicas para autorizar al químico farmacéutico para prescribir medicamentos en el tratamiento de las enfermedades comunitarias. Tenemos garantizar el derecho a la salud y por ende también garantizar nuestro derecho al trabajo. Los dos derechos que están en tela de juicio, en boga, y que son a la vez las razones jurídicas que les estamos exponiendo al legislador para que nosotros podamos lograr este ansiado objetivo. Es importante que podamos explicar un poquito acerca de los derechos sociales. No voy a adentrarme de lleno al campo de los derechos, ya que no es motivo de la profesión, pero sin embargo, conocer los derechos es importante como cultura general, y también el que conoce sus derechos es difícil que se vea vulnerado en algún momento. Los derechos sociales, claro está, que nacen por las revoluciones que se dan a raíz de las desigualdades que existían entre las personas. Cuando las personas sintieron que sus derechos eran abolidos y que eran tratados de una manera discriminatoria y no eran iguales ante la sociedad, por más que se proclamaba a voces que eso era la regla general, es que nacen estos derechos sociales como una especie de grito por parte de aquellas personas que sentían que no se les estaba escuchando y que no eran nadie en una sociedad tan clasista como la antigua. Hoy en día los derechos sociales se entienden ya como una corriente doctrinaria, como verdaderos derechos, los cuales le asisten a todo ciudadano por el hecho de ser ciudadano. Son derechos universales que aquí y en cualquier parte del mundo se me pueden respetar. Y es más, son derechos de los cuales yo como ciudadano puedo gozar y puedo reclamarle al Estado que me los respete. El derecho al mercado laboral fue uno de los primeros derechos que surgieron de esta lucha innegable por la igualdad. Y ahí surge el derecho al trabajo como un derecho innato, no solamente para ganar dinero, sino para la subsistencia. Y eso es muy importante hoy en día, porque nosotros como químicos farmacéuticos y cualquier profesional de la salud y cualquier persona tiene derecho a trabajar para subsistir, para llevar una vida digna, como tanto lo consagra el artículo 1 de la Constitución, que dice que la persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces tenemos derecho a reclamar también nuestros derechos, que se nos garantice. Siguiente punto. Derecho al trabajo. Es importante recalcar, me gusta hablar de este autor, de Alonso García, porque él realiza un trabajo en el cual yo concuerdo bastante con su razonamiento, que el trabajo viene a ser una actividad humana, si es verdad, para la vida, que se basa en la utilización de los recursos, pero no solamente para utilizarlos, sino para salir beneficiados de alguna u otra manera. Transformar las cosas para poder obtener un valor a cambio de ello. La normativa nacional del derecho al trabajo, es importante traer a colación lo que dice nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política en su artículo 22, que el trabajo es un deber y un derecho de todos nosotros como ciudadanos. ¿Deber de quién? Del Estado, de garantizarnos nuestro trabajo. ¿Y un derecho de qué? Un derecho a no ser despedidos arbitrariamente, a no ser vulnerados, a poder trabajar para subsistir, para llevar una vida digna. En el artículo 23 también consagra que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. Así que el Estado es quien tiene que garantizarte que tú puedas hacer uso y disfrute de tu derecho al trabajo, nuestro derecho al trabajo. También hay una normativa internacional, porque como ya hice mención, estos derechos son universales.
Todos, en todo el mundo tenemos derecho a trabajar para subsistir. Por eso es que dice las normas internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Asimismo, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos refleja que también aborda el derecho al trabajo como otros instrumentos internacionales y a la vez indica que toda persona tiene derecho a trabajar y tener también buenas oportunidades de trabajo, plena efectividad del derecho al trabajo, para fortalecer, y es más, el Estado tiene que fortalecer las actividades para que uno pueda desarrollar su trabajo. No solamente es que se me dé un trabajo, sino que también se me den mecanismos para que yo pueda protegerme ante cualquier vulneración de mi derecho al trabajo. Entonces es algo complejo, pero que a la larga nuestro Estado nos tiene que garantizar como ciudadanos. Por otro lado, el derecho a la salud. La OMS en el año 2006 da un concepto que la salud viene a ser aquel estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y es más, nuestro código de ética del Colegio Químico Farmacéutico consagra que el hombre es un ser holístico, es decir, es un ser que no solamente es físico, también es emocional. También se tienen que cubrir las diferentes áreas, es un ser social. Entonces, la salud no solamente es velar por mi bienestar físico, sino por mi bienestar emocional, por mi bienestar social, porque soy una persona con diferentes necesidades, no soy un robot. El derecho a la salud surge entonces como un derecho universal, en este caso de segunda generación, un derecho de carácter programático, porque es su deber, su obligación del Estado también garantizarlo. Proponer medidas para que las personas tengan mejor acceso a la salud, para que las personas puedan suplir todas sus necesidades de salud y asimismo puedan llegar a desarrollarse adecuadamente y puedan tener una vida digna, que es lo que todo ser humano anhelamos a lo largo de nuestra vida. La normativa nacional del derecho a la salud recae en el artículo 7 de nuestra Constitución Política, que dice que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar, la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, y el Estado tiene que realizar una serie de políticas encaminadas a que eso se cumpla. Por otro lado, la Ley General de Salud señala que toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley, y el derecho y la protección de la salud es irrenunciable. Nadie puede renunciar a su derecho a la salud. La normativa internacional también acoge los mismos ideales que están transcritos en nuestra Constitución y habla pues que toda persona tiene que tener un uso, un goce de este derecho y que es obligación sí o sí de nuestro Estado pues fomentar que las personas puedan hacer uso y disfrute de la salud. Las competencias del químico farmacéutico. Nosotros sabemos que estamos capacitados para poder adentrarnos en el área de la prescripción. Nuestros conocimientos, nuestras mallas curriculares así lo demuestran. Así que nosotros dominamos lo que es la farmacología. Hoy en día sabemos que los medicamentos cambian porque somos parte de ciencias de la salud y las ciencias siempre van en constante cambio, transformación. Entonces, pues, nosotros también es un llamado de atención para ponernos a actualizarnos más y así poder lograr mejores objetivos en torno a la salud de la población. Es preciso hacer hincapié que también llevamos los cursos de biofarmacia, donde esta área nos permite ver la evolución temporal de los medicamentos, sus metabolitos en los diferentes fluidos del cuerpo, y asimismo poder ver el tiempo que el medicamento va a estar en un organismo, cómo se va a poder eliminar del mismo, y todos aquellos conocimientos necesarios para lograr una farmacoterapia adecuada.
Por otro lado, la farmacoterapéutica, la formulación y preparación de galénicos que no quedan atrás. Siguiente, por favor. Y es más, también llevamos el curso de parasitología, de farmacognosia. Y esos conocimientos son nuestra carta de presentación frente al legislador. En base a esos conocimientos, nosotros podemos demostrarle que estamos expeditos para ingresar en este complicado campo, pero no imposible, de la prescripción. Nuevamente cito a la OMS del año 2006, donde dice que la atención farmacéutica incluye la evaluación y la valoración de los problemas relacionados con los medicamentos, de los síntomas descritos de los pacientes, de las dolencias autodiagnosticadas y decidir qué acción tomar, qué acción medicamentosa tomar frente a un problema de salud que se está rechazando. ¿Y qué estrategia tenemos como farmacéuticos? Pues la atención farmacéutica que la tenemos a la mano. Como químicos farmacéuticos en nuestros establecimientos, tenemos el contacto principal con el paciente. Se dice que nosotros somos la primera ventana para que ellos ingresen al sistema de salud. Entonces, ¿quién más que nosotros para poderles orientar respecto a una medicación responsable? Ya no una automedicación, sino una medicación con responsabilidad. Siguiente. Como se puede vislumbrar el contenido de la atención farmacéutica, se involucran diversas actividades. Acá también la atención al paciente, lo que repercute positivamente en el sistema de salud. Y hay que tener en cuenta que si es que se nos permitiría en algún momento prescribir, nosotros al Estado le estaríamos apoyando con el tema de la salud, porque nosotros somos facilitadores de la salud y no cobramos por eso. El paciente puede venir a la farmacia o al establecimiento farmacéutico, puede valerse de nuestros conocimientos y por eso nosotros no le vamos a cobrar, solamente le vamos a cobrar por el medicamento. Y eso también alivianaría las cargas económicas que ya tiene el Estado y que de por sí no las puede llevar solo. Entonces también si hablamos en términos económicos, nosotros le convendríamos que formáramos parte de este equipo de prescriptores, ya que podríamos facilitarle al Estado disminuir en costos y gastos de atención. Uno de los aspectos de la atención farmacéutica es importante saber que se manifiesta en la identificación, evaluación y valoración de los problemas relacionados con medicamentos. Eso se ha vuelto hoy en día también un problema porque sabemos que hay medicamentos que están ingresando al mercado y que todavía sus efectos adversos no se van a ver en el momento, sino se tiene que ver a lo largo del tiempo, a lo largo del consumo poblacional. Entonces también ahí nosotros jugamos un papel importante con el tema de la farmacovigilancia. Vigilar al medicamento, porque nosotros estamos in situ, estamos en la oficina farmacéutica y esa también es parte de nuestras funciones. Beneficios que nosotros podríamos encontrar con la prescripción farmacéutica es que se eliminaría la farmacoterapia innecesaria, se lograría efectividad de los tratamientos inefectivos, se minimizarían las reacciones adversas y la toxicidad a los medicamentos, ojo, se evitarían los costos por consultas de urgencias y hospitalizaciones, disminuirían las consultas médicas, facilitaríamos y mejoraríamos la relación con el paciente, lo que va a contribuir a que se mejore la adherencia del paciente, porque hay pacientes que le tienen miedo al profesional de la salud y justamente por miedo no se acercan a un hospital y prefieren estar con sus dolencias todo el tiempo porque en su cabecita se han formado la idea de que tienen alguna enfermedad incurable o que el médico le va a decir que tiene una enfermedad muy costosa y lamentablemente por este tipo de restricciones él no va a poder acceder a un sistema de salud. Entonces nosotros también facilitaríamos en la adherencia de este tipo de pacientes. Y otros pacientes por el tema del tabú, generalmente se ha visto que las mujeres del campo no quieren ir a un ginecólogo por miedo a que el esposo se moleste y etcétera, tantas cosas que por parte de su cultura
ellos tienen en su cotidiano vivir. Entonces, el químico farmacéutico también podríamos ser de gran ayuda en este tipo de temas, ¿no? La prescripción de medicamentos. La prescripción es un proceso lógico, claro está, mediante el cual el prescriptor, a partir de los conocimientos adquiridos, va a escuchar el relato del paciente. ¿Para qué? Para realizar un examen físico y posteriormente llegar a la estrategia medicamentosa. La Organización Mundial de la Salud al respecto realiza un concepto donde indica también que el paciente debe recibir el medicamento apropiado a sus necesidades, en una dosis que satisfaga sus requerimientos individuales, en un periodo adecuado de tiempo y al costo más bajo. Y esa es la autocrítica que tenemos que hacerle a nuestros médicos, a nuestros prescriptores, porque no necesariamente los medicamentos que ellos prescriben son de bajo costo. No necesariamente ellos cumplen con lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Y nosotros como químicos farmacéuticos lo sabemos. Llegan al establecimiento los pacientes con las recetas, pero con un nombre de un producto de marca, y nosotros podemos ofrecer una alternativa farmacéutica, pero ellos se niegan porque el médico le dicen que en la farmacia no te cambien el medicamento. Y eso también para mí es una práctica desleal que están realizando, porque no están preocupándose por la salud del paciente ni por su economía tampoco, sino se están preocupando por algunos beneficios que quizás puedan recibir por algún laboratorio. Entonces ese tema también es un tema que va a saltar a colación sí o sí de darse la prescripción del medicamento por parte del farmacéutico. El farmacéutico del Perú no va a diagnosticar, claro está, de ninguna manera. Desde siempre y en tiempos de crisis sanitaria, como la que estamos viviendo, la que hemos vivido, la que estamos saliendo hoy en día, lo que vamos a realizar a la luz de nuestros conocimientos se va a remitir ¿a qué? A la continuación y actualización de la prescripción médica, si es que fuera el caso. ¿Por qué? Porque hay pacientes que ya tienen su recetita, tienen sus enfermedades crónicas y tienen sus recetitas, pero esa recetita la tienen que actualizar constantemente. Nosotros como químicos farmacéuticos lo podemos hacer. Y así le estamos evitando al médico una pérdida de tiempo, al paciente le estamos evitando tal vez gastar en pasajes para ir al médico, de repente en una consulta. Entonces, hasta cierto punto estamos facilitándole el tema al paciente para poder renovar sus recetitas que ya las tiene de por sí que llevar a lo largo de su vida. El manejo sintomático del paciente, usuario de la farmacia comunitaria, que no accede al sistema de salud pública a través de notas o indicaciones farmacéuticas. Y la correspondiente referencia, si es que se lo requiere así, al sector público, porque también nosotros lo que haríamos sería hacer una evaluación del paciente y si vemos que su problema de salud es complicado, pues referirlo al sistema de salud y no habría ningún inconveniente para hacerlo. Y es más, podemos validar la automedicación irresponsable y transformarla en una automedicación responsable, agregándole el plus a su terapia medicamentosa: seguridad, eficacia, adherencia y, ¿por qué no?, disminución de los efectos adversos que se pudieran presentar con el uso de sus medicamentos. Las estrategias que se han utilizado para promover este ansiado sueño es capacitación permanente de los químicos farmacéuticos que decidan adentrarse en el campo de la prescripción. Se tiene que volver a aulas, es verdad. En este tema, como ya se refleja y se ve, se vislumbra, y está claro, las ciencias están en constante movimiento. Y los medicamentos que ayer trataron una afección, el día de ahora quizás ya no lo traten igual y haya medicamentos nuevos. Y habemos químicos farmacéuticos que hace años salimos de la universidad. Entonces, esto es un reto para los colegios profesionales para que capaciten a los profesionales químicos farmacéuticos que deseen ingresar en esta área. Y los que demuestren estar capacitados, ¿por qué no?, tengan su certificación de prescriptores y puedan hacerle tanto bien a la sociedad que nos reclama. Nos está reclamando como químicos farmacéuticos. Todo el mundo quiere adentrarse en el área de la farmacia hoy en día. Ya quiere prescribir,
ya quiere regentar o realizar la dirección técnica, los ingenieros químicos, etcétera, etcétera. Y nosotros como gremio solamente estamos mirando. Ya es hora de que pongamos en acción nuestras actitudes, nuestras habilidades, para poder lograr algo, el bien común para todos nosotros y para la sociedad. En el pregrado, lo que se debería proponer, o lo que yo estoy proponiendo, lo que se debería hacer, es que los estudiantes deben adquirir una base sólida en farmacología y farmacoterapéutica, sí o sí, de los problemas de salud más frecuentes que se presentan en una comunidad, porque no, son problemas que ya se han estudiado anteriormente, que ya tienen sus protocolos de atención, que no necesitan mucha experticia por parte del profesional para poderlos detectar y tratar. Entonces, sería bueno que en las universidades de nuestros futuros colegas, pues este tipo de temas ya se traten con mayor profundidad para que ellos salgan expeditos para realizar esta noble labor. En el posgrado, lo que se debería hacer es incorporarse al currículum de forma obligatoria actividades formativas en terapéutica médica e impulsar el uso de guías y protocolos de tratamiento. Además, conocimientos que debe adquirir el químico farmacéutico aún más en el área de medicamentos, en el área también de la farmacoterapéutica, y también en el tema de la dosificación. En realidad son capacidades globales que tenemos que abarcar si es que queremos ser químicos farmacéuticos prescriptores. Siguiente, por favor. Promover la conformación de comités farmacológicos. Estos comités serían de gran ayuda para conducir el proceso de selección de medicamentos, promover el uso racional de medicamentos, promover las buenas prácticas de prescripción, apoyar técnicamente los procesos de adquisición del medicamento, brindar asesoría en materia de medicamentos a los departamentos o servicios intermedios y finales y apoyar en las acciones de farmacovigilancia. Es un trabajo que a la larga nos va a beneficiar a todos. Difundir normas legales vigentes, eso tenemos nuestra entidad, que es la DIGEMIT, y con sus sedes a nivel nacional, las DIREMIT, que son las encargadas de velar porque la normativa en medicamentos se cumpla y de poner mano dura a los químicos farmacéuticos, directores técnicos, pues es importante la función que desarrolla nuestra autoridad regulatoria, y en este caso, pues ellos van a ser la parte fundamental y básica, si es que se llega a dar este tema, porque ellos van a tener que acudir a las farmacias o a las boticas y realmente controlar que el químico farmacéutico se esté cumpliendo un horario y esté en el horario de atención. Y es más, eso también a nosotros como químicos farmacéuticos nos beneficia en el tema económico. ¿Por qué? Porque el propietario del establecimiento va a tener que pagarnos más por nuestra permanencia. Es un tema, como yo les digo, beneficia a todos. Incluso a nosotros también nos va a beneficiar, no solamente en el tema moral, sino también en el tema económico. También se hace un llamado, ¿no?, para realizar estudios epidemiológicos descriptivos, para determinar cuáles son los patrones, los perfiles, las características, la oferta, la dispensación, el consumo y el cumplimiento terapéutico de los medicamentos. Que todo se resume en el uso racional. Las enfermedades comunitarias de primer nivel, es importante saber que son aquellas enfermedades que se presentan en los miembros de una comunidad. El primer nivel de atención se dice que es el primer contacto que el paciente tiene con el sistema de salud, y se ha demostrado que nosotros somos el primer contacto que el paciente tiene con el sistema de salud. Así que nosotros somos la primera puerta. A nosotros toca el paciente para poder ingresar a este sistema. Y es responsabilidad de nosotros también direccionarlo adecuadamente. Entonces es importante
que nosotros, mediante este primer contacto, podamos resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes que se pueden presentar, y asimismo poderlas resolver mediante nuestros conocimientos, que ya traemos de por sí con nosotros. En torno a ello se puede decir que el químico farmacéutico es aquel profesional de la salud que va a tener ese primer contacto, claro está, con los miembros de una determinada comunidad, y va a involucrarse a tal punto de que va a controlar el tratamiento y el control de aquellas enfermedades que se pudieran presentar en un momento, en un lugar, en un barrio geográficamente establecido donde se está ubicando esta comunidad. El químico farmacéutico no pretende de ninguna manera reemplazar, ojo, a nuestros prescriptores. No queremos ser su competencia, ni su enemigo, ni su antagónico. Lo que queremos hacer nosotros es unirnos para lograr el beneficio poblacional. Por eso es que se le debe de permitir prescribir medicamentos para ciertas enfermedades de mayor prevalencia, y claro está, siempre estar en contacto directo con los prescriptores, porque al permitirnos prescribir, podemos comunicarnos con el prescriptor, con otro tipo de prescriptores y conversar de la terapia medicamentosa del paciente. De repente se está presentando alguna reacción adversa que nosotros podríamos manejarlo con otro medicamento, entonces a manera de sugerencia llamarle para que pueda cambiarse los medicamentos y así lograr la mejoría del paciente, ya que es un ser integral. Entre las enfermedades comunitarias que nosotros hemos planteado en este trabajo de investigación, tenemos las cardiovasculares como la hipertensión arterial, las hiperlipidemias. Ahí, como vemos, entre su tratamiento no farmacológico, la dieta. Tratamiento farmacológico tenemos los grupos, los IECA y los árados. El captopril, el enalapril como IECA y como los árados en los ARTA. Medicamentos que han demostrado ser efectivos y a la vez seguros. En el tema de las enfermedades metabólicas tenemos la diabetes y la obesidad. También van a requerir estas enfermedades de una dieta. Y entre los grupos de medicamentos que van a ayudar al paciente tenemos a las biguanidas y las estatinas en lo que respecta a las dislipidemias. Entre las biguanidas tenemos a la metformina y entre las estatinas a lovastatina y atorvastatina como medicamentos de manejo. En las enfermedades respiratorias tenemos el asma, que cada vez los casos se están incrementando. También la persona necesita una cierta dieta para eliminar los alergenos. Tenemos a los broncodilatadores como el salbutamol y el clenbuterol, que podrían ser de fácil manejo incluso para el paciente. También tenemos las bronquitis, las penicilinas, macrólidos, las fluoroquinolonas, entre los grupos de medicamentos que podrían ayudarnos, amoxicilina, citromicina, ciprofloxacino, levofloxacino. Por otra parte, también tenemos las enfermedades gastrointestinales, las eras, gastritis. El otro tema son las parasitosis, desnutrición. Y como ustedes van viendo, son enfermedades que se presentan en la mayor parte de los agentes comunitarios y que no son tan difíciles de detectar y que su tratamiento también es muy complicado y que fácilmente desde una oficina farmacéutica lo podemos tratar, podemos ayudar al paciente y en algunos casos se pueden curar, como las parasitosis, por ejemplo. Entonces, creo que seríamos mucho de ayuda. El diagnóstico, respecto al diagnóstico, como se hizo mención anteriormente, el químico farmacéutico no pretende diagnosticar ninguna enfermedad, puesto que ya estas enfermedades comunitarias ya están diagnosticadas, cuentan con sus protocolos farmacológicos, y lo que nosotros solamente haríamos es, en función de lo ya investigado, de lo ya establecido, trabajar. Lo que resultaría hasta cierto punto efectivo, eficaz y seguro. El proyecto de la ley que modifica el artículo 26 de la Ley General de Salud, nuestra propuesta, está permitir al químico farmacéutico prescribir medicamentos en el tratamiento de enfermedades comunitarias.
Ese fue o es uno de mis más grandes objetivos que como químico farmacéutico quiero dejarles a mis colegas, a mis amigos y sobre todo a esta hermosa profesión. El más grande anhelo mío es de que con la venia y gratitud, claro está, al decano del Colegio Químico Farmacéutico de Cajamarca, al doctor Carlos, quiero agradecerle públicamente por haberme escuchado, por haberme buscado y yo he accedido también a reunirme con él. Y yo le agradezco porque él me ha escuchado y quiere que sea una realidad en Cajamarca. Quiero contarles el caso de Canadá, una pequeña comunidad, Alberta, mediante su colegio profesional y una asociación de farmacéuticos, tuvieron este sueño que yo lo tengo ahora y salieron a las calles, lo propusieron y hoy en día Alberta prescribe. Los químicos farmacéuticos de Alberta prescriben. Entonces, eso es un reto y el doctor Carlos ha aceptado el reto. Agradezco también a la doctora Judith Gallardo porque ella fue el nexo para que esto sea una realidad. Agradezco la invitación y también quiero agradecer en estos momentos a una persona que me ha apoyado muchísimo y que también aceptó el reto de ser mi asesor de tesis, porque les comento que no hubo un abogado que me dijera así cuando empecé a formular mi trabajo de investigación. La mayor parte de los abogados y hoy mis colegas no conocían, no entendían mucho el tema y me sugirieron buscar a un constitucionalista para que me pueda ayudar. Entonces yo le agradezco al doctor Milton Ruiz, que lo tengo aquí presente, por haberme ayudado a formular este trabajo y lo invito aquí conmigo a que se coloque en pie porque es uno de los entes principales y yo le agradezco a Dios por haberlo puesto en mi camino para que él esté acá de la mano como abogado, está de la mano con los químicos farmacéuticos y podemos decir que el Colegio de Abogados y el Colegio Químico Farmacéutico se va a dar la mano en este hermoso proyecto y Dios permita que sea una realidad. Buenas noches. Agradecer la invitación del señor decano del Colegio Químico Farmacéutico, de su junta directiva también, y agradecer la invitación de usted, y bueno, por la consideración también de haber pensado en mi persona para la asesoría de este trabajo, interesante trabajo de investigación, ¿no? Conozco a Patricia ya hace muchos años, ¿no? Como estudiante, en principio, siempre ha sido responsable en todas las actividades que se ha propuesto, ¿no? En su oportunidad representó a la universidad de la que es egresada también en concursos internacionales en temas de derechos humanos, ¿no? Y luego, en esta tesis, que se interesa por una problemática muy álgida en nuestra sociedad peruana, ¿no? Que es el tema de la automedicación. Sí, hemos atravesado una pandemia, estamos atravesando crisis sanitarias por el tema del dengue, por ejemplo, en este contexto, ¿no? Y me parece que la problemática de la automedicación, ¿no? Se debe abordar desde el plano de la investigación, ¿no? Un enfoque jurídico también como lo propone Patricia. Ella básicamente, pues, lo que hace es tratar de unir dos derechos fundamentales como es el tema de la salud y el tema del derecho al trabajo por parte de los químicos farmacéuticos. Claro, hay retos, como señala ella, que tiene que ver pues con que exista una adecuación también de las mallas curriculares de las universidades, las instituciones de servicio educativo, y por otro lado también es un desafío para los colegios profesionales químicos farmacéuticos el poder capacitar permanentemente a sus miembros de la orden. Nuevamente, Patricia
Eso mi gratitud hacia tu persona, ¿no? Por la consideración y te auguro muchos éxitos en este trabajo, en este proyecto que estás tratando de realizar las gestiones para que se pueda materializar, ¿no? Y también éxitos en tu vida profesional. Nuevamente, muchas gracias. Y para terminar con este hermoso trabajo, pues quiero resaltar mi gratitud a Dios, porque sin Él, sinceramente, este trabajo no hubiera llegado a buen término, porque hubieron muchas trabas en el camino, pero gracias a Él se logró. Y como dicen, si llegué un poco más alto es porque un gigante me tomó en sus brazos. Ese siempre ha sido mi dicho, y en mis dos tesis, en la tesis de farmacia y bioquímica y en la tesis para ser abogado, lo he consagrado, es mi párrafo, es mi autoría. Y también quiero agradecer a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, porque ellos han sido mi mayor motivación. A los que me están viendo, gracias. Ya. Agradecemos la participación de la doctora Patricia Lisset Núñez Becerra, quien de verdad ha hecho una magnífica ponencia. Nos ha dado a conocer cómo de alguna manera podemos nosotros tener las facultades para prescribir, y estando justamente en esta coyuntura actual en la cual hemos visto que los biólogos, los médicos modificatorias de proyectos de ley en la cual de una u otra manera Buenas noches. nos dan a entender ¿Cuál? cierto inclusismo Neobic en no nuestras tengo. actividades, como Por favor, desactiven su micro. cierto intrusismo en las actividades que nosotros desarrollamos como químicos farmacéuticos, de alguna manera alterando la ley del trabajo, la 28173, la ley del trabajo del químico farmacéutico. Y en ese sentido, la doctora Patricia Lisset nos expone un brillante trabajo de investigación en el cual ya nos puede facultar a prescribir bajo ciertas condiciones cierto tipo de medicamentos, ¿no? Pero eso implica también que como farmacéuticos nosotros tenemos que estar preparados para esta nueva actividad o este nuevo desarrollo de actividades que vamos a realizar. Entonces, de por sí, como le indiqué en su momento a la doctora Patricia, nuestro compromiso por parte del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Cajamarca está presente, creo yo, también de parte del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, y también que aquí está presente el doctor Milton, quien nos va a apoyar también para poder concretar este trabajo, esta idea. Ya nos reuniremos junto también con nuestra decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, con los demás decanos departamentales, y tal vez plantear una hoja de ruta para ver cómo podemos concretar estas ideas, ¿no? Que están bien fundamentadas. Muy bien, colegas, quiero agradecer la participación virtual y presencial de cada uno de ustedes. De verdad es importante poder contar con su apoyo, y nosotros finalmente organizamos este tipo de actividades con mucho gusto porque nos interesa que cada uno de ustedes día a día vayan aprendiendo un poco más, porque ello nos va a permitir empoderarnos en esta coyuntura, en esta sociedad en la cual tenemos que estar en constante aprendizaje, si no nos vamos a ir quedando, retrasando en un mundo globalizado donde la tecnología cada vez cobra mayor importancia. Bien, quiero hacer un pequeño paréntesis también
informarles a los colegas del gremio farmacéutico de la jurisdicción de Cajamarca que si no se han inscrito todavía a la cena de gala, tienen la oportunidad para inscribirse. La condición es que estén habilitados, ¿sí? Informarles también que el transporte ya está confirmado. El transporte, para dirigirse a la Hacienda La Mera, donde va a ser el evento, es gratuito. El paradero de origen, va a ser en La Recoleta, donde normalmente para el bus de la Universidad Nacional de Cajamarca. A las 6:30 de la tarde los va a estar esperando. 6:30, por favor, colegas, hora exacta, y los va a estar transportando a la Hacienda La Mera. Del mismo modo, el regreso va a ser a través del transporte de la misma orquesta Grupo Norte, con un aforo de 50 personas, a la 1:30 de la mañana y a las 3:30 de la mañana. Bien, entonces, de esta manera queremos incentivar su participación, colegas, porque va a ser un ambiente bonito de confraternidad, en donde nos vamos a poder encontrar todos nosotros, conversar y confraternizar finalmente entre cada uno de nosotros. Bien, nuevamente agradecer a la doctora Patricia Licén Núñez Becerra, y queremos que esto siga adelante. No queremos que todas estas ideas que han sido plasmadas el día de hoy se vayan, digamos, al vacío. Bien, entonces el compromiso está. Vamos a coordinar, a llamar previamente, siguiendo y respetando los conductos regulares, al Colegio Químico Farmacéutico del Perú a través de la doctora Sonia Delgado, quien es nuestra decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Muchas gracias, colegas. Espero que el día de hoy hayan disfrutado de todas estas conferencias que han sido nacionales e internacionales. Los invitamos también, si es que por A o B se han perdido de esta ponencia, poder revisar nuevamente en la página o en el fanpage del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. En el Facebook ustedes pueden revisar esta ponencia que ha sido desarrollada. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a las 5 de la tarde, hora exacta, porque tenemos otro repertorio de conferencias que ofrecerles a cada uno de ustedes en el marco del Día del Químico Farmacéutico del Perú. Muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches.